Una vez más, le doy las gracias a Dios por mirarnos una vez más en esta casa. Gracias por venir a escuchar hoy la palabra de Dios. Realmente, pues usted se va a beneficiar. No sé cuál sea su necesidad que usted haya traído en este día, pero usted ha hecho una parte muy importante en este día, porque al acercarse usted a Dios, Dios también se acercará a usted en este día, según a la hora que esté mirando este video. Hoy voy a hablarles de un tema muy importante y el tema se llama la bendición de la obediencia. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios para que usted cobre interés en lo que vamos a estar leyendo. Dice la Biblia en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? También el libro de los Filipenses, capítulo 2, verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos este tema acerca de la obediencia a la palabra del Señor, pero no todos obedecen, no todas las personas están dispuestas a poner en práctica los mandamientos de Dios. No todas las personas están sensibles para obedecer a Dios. Pero déjeme decirle que las personas que obedecen al mensaje del evangelio son bienaventurados, son bendecidos. Pablo escribe a la iglesia de Filipo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí tenemos personas obedientes, flexibles a la voz de Dios. Y él dice, no como en mi presencia solamente, sino también en mi ausencia. Porque, oiga, obedecer a Dios no es solamente obedecer ante el predicador, sino cuando está ausente, cuando nadie te mira. Ahí es cuando Dios quiere saber si tú realmente obedeces los mandamientos. Y la Biblia nos dice de los beneficios, de las cosas grandes y maravillosas, de cosas que no te puedes imaginar, de tantos beneficios que hay cuando empiezas a obedecer la palabra de Dios. El obedecer es escuchar, dar oído y someterse a la palabra de Dios. Pues la desobediencia es evidencia de la incredulidad de los hombres. La obediencia es mayor que cualquier sacrificio. No importa, porque muchas de las personas hacen sacrificio, pero cuando se trata de obedecer a sus mandamientos, no lo hacen. Y esto desagrada a Dios, porque dice la Biblia que el obedecer es mejor que el sacrificio, el obedecer la palabra del Señor. Entonces, para poder practicar la palabra de Dios, todo inicia por obediencia. Dios tiene mandamientos en su palabra y los mandamientos, la mayoría son para probarnos, porque cada mandamiento que Dios deja en la Biblia termina en bendición. Cada mandamiento que Dios demanda obedecer en la Biblia termina en bendición. Por eso vamos a hablar en el punto número 1 acerca de la importancia de la obediencia. Cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que en su corazón cree en Dios. La Biblia nos habla mucho acerca de la obediencia. Dios nos ha llamado para obediencia. No quiere decir que somos perfectos, pero Dios nos llamó desde nuestras imperfecciones para poder perfeccionarnos. Pero ¿cómo Dios va a hacer cambio en nuestras vidas o va a obrar en nuestras vidas cuando no estamos dispuestos a obedecer? Por eso es que usted esté dispuesto, sea flexible al mensaje de la palabra de Dios, para que así Dios pueda hacer la maravilla que Él quiere hacer. Él puede cambiar su vida, Él puede hacer de usted el mejor hombre, el mejor padre, el mejor esposo, la mejor esposa, si usted está dispuesto a que Dios lo moldee como el barro en las manos del alfarero. Entonces, la Biblia nos habla mucho acerca de la obediencia, y es que por lo regular somos desobedientes, desleales, no nos gusta hacer lo correcto, siempre tendemos hacia lo pecaminoso, hacia lo obsceno, a lo que no edifica, pero la Biblia nos habla de obedecer. Por ejemplo, nos habla de obedecer al evangelio, nos habla de obedecer a las instrucciones apostólicas. Le habla, por ejemplo, a la mujer obedecer a su esposo como lo hacía Sara con Abraham, obedecer a los padres, les habla a los hijos en el libro de Efesios, obedecer a los amos terrenales, obedecer a los pastores, según Hebreos 13:17, y todo se trata de obediencia. Y la obediencia, pues no solamente Dios nos la manda a nosotros
sino que todos los hombres de Dios, los hombres de antaño, los profetas, los apóstoles, fueron hombres que obedecieron a Dios. Y ellos obedecieron a Dios. Dios los probó a través de la obediencia, como probó, por ejemplo, a Noé, cuando le dice a Noé que le construyera un arca de madera, porque iba a traer un diluvio. Y dice la Biblia en Génesis 6:8, pero Noé halló gracias ante los ojos de Dios. Después de que Noé obedeció a la voz de Dios y construyó el arca donde su casa y sus hijos se habían de salvar, mientras que todo el mundo pereció en el agua. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer. Pero Noé, dice la Biblia, que halló gracia ante los ojos de Dios. En el verso 22 dice, y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermoso que Noé obedeció a la voz de Dios y no lo cuestionó, simplemente él obedeció. Y de esa manera también Dios nos dejó escrito para que nosotros también podamos pues obedecer a su palabra. ¿Por qué? La obediencia termina en una bendición. La rebelión termina en condenación, pero la obediencia termina en bendición, como dice la Biblia acerca de la obediencia del siervo Abraham. En el libro de Génesis capítulo 12 vamos a mirar del versículo 1 al 4 acerca de cómo Dios le da un mandamiento a Abraham y cómo Abraham realmente obedece a Dios. Y también vemos los resultados de la obediencia. Por eso es importante mirar estas escrituras, porque esto que ha sido escrito es para mi enseñanza, para su enseñanza, para que por medio de las escrituras miremos que hay esperanza para aquellos que obedecen. Dice la Biblia en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y oiga lo que dice en el verso 4, y se fue Abraham como Dios se lo dijo, y Lot fue también con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces aquí miramos que no solamente, ¿verdad? No solamente fue un mandamiento que Abraham no esperaba una bendición, simplemente Abraham se fue obedeciendo a la voz de Dios porque Abraham era un hombre obediente, pero después de que él obedece a la voz de Dios, el Señor empieza a bendecir a Abraham, lo cual, pues a mí me conviene leer esto, porque esto que estoy leyendo también a mí me habla. Dice Génesis capítulo 13, versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, Abraham no salió de Harán porque realmente quería él hacerse rico. Simplemente, ni siquiera pidió riquezas, pero simplemente Abraham, cuando empieza a obedecer, Dios empieza a abrirle puertas. Empezó a bendecir la vida de Abraham y dice la Biblia que era riquísimo en grande manera, en plata, en oro y en ganado. En Génesis 13, versículos 6 al 7 nos dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores de Lot y de Abraham, y dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Entonces hubo tanta riqueza, no solamente para Abraham, sino para su sobrino Lot, porque Dios es el dueño del oro, Dios es el dueño de la plata, gloria a Dios. Y Dios nos prueba entonces con mandamientos. Dios de repente nos da mandamientos grandes, mandamientos pequeños, pero déjeme decirle que cada mandamiento que aparece en la Biblia, todos los mandamientos terminan siempre en bendición. Si usted quiere realmente ser bendecido, realmente de parte de Dios, usted solamente debe de poner sus ojos en los mandamientos de Dios y Dios empezará a bendecir su vida. Dios empezará a abrirle camino. Él empezará abriéndole camino y le va a mostrar cosas que nunca se ha imaginado. Dios empezará a bendecirlo de tal manera que usted nunca se había imaginado de cómo Dios podía hacer esas maravillas en su vida. Pero Dios nos prueba a través de mandamientos. Él nos pide ciertas cosas para ver qué tan obedientes somos. ¿Cómo entonces, después de que había bendecido la vida de Abraham, se le aparece una vez más y le da un segundo mandamiento para probar su obediencia?
En Génesis capítulo 22, en el versículo 15 al 18, en esta ocasión ya Abraham tenía un hijo llamado Isaac. Era su primer hijo, su primogénito hijo. Y Abraham amaba tanto. Imagínese usted, Abraham era un hombre anciano y nunca había tenido hijos. Y tiene su hijo Isaac. Y lo amaba tanto que pues era su único hijo. Pero Dios se le aparece un día y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Porque Dios lo iba a probar de nuevo. Y dice la Biblia, y habló el ángel de Jehová por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. ¿Qué le estaba diciendo el ángel aquí? Que Dios anticipadamente le había dicho, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham pues no se detuvo. Abraham simplemente obedeció. ¿Sabe qué era ese sacrificio? Que tenía que subir a la montaña y tenía que sacrificar a su hijo como se sacrificaba a un cordero. Matar a aquel cordero o matar a su hijo y derramar su sangre como sacrificio. Eso era lo que hacía también el pastor para borrar los pecados. Pero en esta ocasión Dios le dijo, no me sacrifiques un cordero, quiero que vayas y me sacrifiques a tu propio hijo. Esto sí que era una grande prueba, una prueba grande. Pero Abraham, dice la palabra del Señor, que él obedeció a la voz de Dios. Y cuando él obedece la voz de Dios, mire, a punto de matar a su hijo, donde iba a sacrificar a su hijo, el ángel de Dios le habló a Abraham y llamó el ángel de Jehová a Abraham y le dijo por segunda vez, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has negado, ni has rehusado a tu propio hijo, o sea que estaba dispuesto a sacrificarlo, pero Dios lo detuvo porque solamente lo estaba probando. Dice, de cierto te digo, que te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla de la mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué tremendo mensaje, cómo Dios me habla a través de esto. A veces Dios nos pide cosas muy pequeñas y estamos altercando, no queremos, necesitamos que Dios nos mande una señal del cielo o que nos hable alguna voz audible, pero no queremos obedecer a la voz de Dios. Pues este hombre obedeció y Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición a las multitudes, te haré padre de naciones. Y Dios lo bendijo tan grandemente que no había lugar que pudiera resistir tanta riqueza que tenía este hombre llamado Abraham. ¿Pero por qué? Por la bendición vino por la obediencia de Abraham. También nos dice en Números capítulo 9, verso 23, acerca de la obediencia de Israel, de cuando salieron de Egipto. Claro, había también muchos rebeldes entre ellos, pero también en Israel había gente que obedecía y Dios le proveía en el desierto para todas sus necesidades. En Números 9, 23 dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. O sea que Moisés hablaba y Dios inspiraba a Moisés y a través de los mandamientos, cuando los daba a Israel, al mandato de Moisés, acampaban al mandato de Moisés, partían, pero eran obedientes. Y mientras ellos se conservaron obedeciendo, Dios siempre bendijo a Israel, siempre suplió todas sus necesidades, las necesidades materiales, las necesidades físicas, porque no había enfermo entre ellos, dice la palabra de Dios. No había maldición sobre ellos. ¿Por qué? Porque la obediencia Dios la bendice grandemente. Otras grandes bendiciones, por ejemplo, se encuentran, pero bendiciones grandes de obediencia. Si usted lee el capítulo 28 del libro de Deuteronomios, ahí en su casa lo puede leer, nos habla de la bendición de la obediencia. Este capítulo realmente nos aclara tantas cosas. Y si usted duda cómo Dios bendice a los obedientes, yo le recomiendo que vaya a su casa y lea el capítulo 28 de Deuteronomios y usted se quedará asombrado de cómo Dios puede bendecir su vida si usted obedece a la palabra de Dios. Así, Dios le aconsejó también a Josué en el capítulo 1, versículo 7. El Señor le habla a Josué y le dice como líder que estaba dirigiendo a una nación, y le dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para tratar de hacer toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Si nosotros queremos realmente ser prosperados en este camino, necesitamos acatar el mandamiento de Dios, porque muchas de las veces obedecemos cosas que nos parecen bien y las cosas que nos duelen no las queremos obedecer, y entonces vivimos una vida de ruina, de miseria, un cristianismo muy débil, causando lástimas, pidiendo préstamos por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te está yendo bien? Porque dice la palabra del Señor que cuando ponemos la palabra de Dios, Dios nos va a prosperar en todas las cosas que emprendamos. Pero si nosotros hacemos las cosas al revés, pues entonces no va a haber bendición, sino que lo que vendrá va a ser maldición, porque el enemigo va a venir como río y te va a destruir. Así que nos conviene por todos los medios obedecer la palabra de Dios. Usted sea obediente. Mire, Moisés mandó a Josué y Josué obedeció, y el Señor lo bendijo en todo lo que hacía. No te apartes de ella, de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿A usted no usted no le gustaría ser prosperado en todo, financieramente, espiritualmente, prosperado en su salud, prosperado como familia? Pues dice la Biblia, solamente obedece la palabra del Señor y serás prosperado en todo lo que tú hagas. Entonces, en el punto número 4, la obediencia debe de ser completa y no parcial. Debemos de obedecer no ciertas cosas, es una obediencia completa, así entienda las cosas o no las entienda. A veces no entendemos por qué Dios nos está pidiendo esto, y usted no necesita entender exactamente todo, aunque no lo entienda. Si la Biblia dice hágalo, usted lo debe de hacer. Si la Biblia dice que perdones a tus enemigos, aunque no lo sientas, aunque digas no los puedo perdonar por lo que me hicieron, pero la Biblia dice que debes de perdonarlos, entonces perdónalo. La Biblia nos dice que bendigas a los que te hacen mal, y tú dices, ¿por qué si él me hizo mal? Pues no cuestiones, no preguntes, solamente obedece, por cuando Dios dice una cosa y tú la cumples, el Señor también abre ventanas de los cielos y te bendice. Dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 2, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Cómo debemos de servir a Dios? Pues con alegría, con regocijo. Usted que está sirviendo a Dios, usted que ya va a una iglesia, usted que está trabajando quizás como mujer, como recepcionista, como maestro, como líder de un grupo, o quizás como un anfitrión de la casa, como asistente del grupo, qué sé yo, usted está sirviendo a Dios. ¿Sabe? Cuando tú sirves en la iglesia, cuando sirves a los demás, tú le estás sirviendo a Dios. Dice la Biblia, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Entonces debemos de obedecer mandatos grandes y pequeños. Hay una historia en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13, cuando había un rey que se llamaba Naamán. Este rey estaba enfermo de lepra. Para este rey no había curación, porque no había curación para la lepra. Y un día mandó llamar al profeta Eliseo para que le dijera qué hacer para poderse sanar. Era el único que aparentemente le podía traer sanidad, porque él tenía a Dios en su vida, y cuando él oraba sucedían cosas. Entonces él lo manda a traer, y cuando lo manda a traer, el profeta le dice Dios esto, ¿y sabe qué? ¿Y sabe qué le dijo? Dice el Señor que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces. Y cuando tú lo hagas, tu piel quedará como la de un niño. Pues dice la palabra de Dios que este rey se fue muy enojado, porque él dijo, él no me rindió reverencia, yo pensé que iba a venir, le iba a dar gusto estar conmigo, iba a hacer una oración ante el pueblo, pero aquel hombre solamente dijo, vete al río del Jordán y lávate 7 veces, como que no le dio mucha importancia al hombre. Pero ¿sabe por qué se enojó? Más porque el río del Jordán no era un río de aguas limpias. Parece que en ese tiempo corría mucho desperdicio por ese río, pero había ríos cristalinos muy saludables. Entonces este rey dijo, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son más limpios que el Jordán? ¿A poco si me voy a lavar al río Jordán,
¿Por qué no me mandó al río de Abana y Farfar, ríos limpios? Pero sin embargo dice la Biblia que él se fue enojado y no quiso obedecer al mandamiento del profeta que le había dado. Pero gracias a Dios que llevaba a unos siervos y los siervos le dijeron esto en 2 de Reyes 5:13. Mas sus criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. En otras palabras, deja tu orgullo, obedece lo que se te está diciendo. Y como que hubo una reprensión y los sacudieron. Y entonces dice en el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se le volvió como la carne de un niño y quedó completamente limpio. Dios le habló a él. Y le habló no con voz audible, le habló a través de un profeta, como te puede hablar a ti a través de mí en este momento. ¿Qué mandamiento Dios te está diciendo que obedezcas y no lo has obedecido? ¿Qué cosa estás haciendo que tú sabes que no le agrada a Dios en este momento y no le has obedecido? Y esperas bendición, esperas que Dios abra las ventanas de los cielos. Déjame decirte, Dios quiere bendecirte, pero el único que está poniendo piedra de tropiezo para que Dios bendiga tu vida, para que Dios abra las puertas de los cielos y te bendiga, eres tú mismo. ¿Por qué? Porque hay cosas en tu vida que tú bien sabes que estás haciendo mal y que no estás dispuesto a obedecerlas. Si no estás dispuesto a obedecer, Dios no pierde nada. Quien pierdes eres tú, porque tú pierdes la bendición, pierdes el gozo, pierdes la felicidad y puedes perder tu alma en el más allá. Lo mejor sería abrir tu corazón y decirle: Señor, voy a obedecer tu palabra. Quizás usted dice: esto no es para mí, esto es imposible que yo lo estoy practicando, y es imposible dejar ciertos amigos, es imposible dejar esta persona. Déjame decirte que si Dios te dice que la dejes, tienes que dejarlos. Ahora, si tú no tienes la fuerza, si tú tienes mucha debilidad, la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Si no tienes las fuerzas, si no tienes la sabiduría, entonces dijo el Señor: clama a mí y yo te responderé, te daré la sabiduría. Solamente reconoce que necesitas un cambio en tu vida. Solamente reconoce que necesitas obedecer ciertos mandamientos que Dios te está diciendo que obedezcas si no lo estás haciendo. Pues en este momento Dios dice: si tú me obedeces, va a pasar lo que pasó en la vida de Naamán. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿en qué termina este mensaje? Mire en lo que termina este mensaje, porque Dios me ha guiado por aquí para decirle que usted está perdiendo la bendición más grande si usted no abre su oído a los mandamientos de Dios. La obediencia a Dios, dijimos al principio, es la única evidencia de que Dios en su corazón estará. ¿Por qué no empezar el día de hoy? ¿Por qué no decirle: Señor, tantos años he huido de ti y no me he entregado a ti y no he obedecido? ¿Por qué no empezar hoy? Y si todo lo que hemos hablado no le ha convencido, oiga, este versículo que viene le va a convencer, porque es palabra de Dios. En Primera de Juan dice la Biblia: y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oiga, cuando dice cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, ¿cuántas cosas usted necesita? ¿De cuántas cosas usted quisiera pedirle a Dios que sucedieran buenas en su vida? Pues dice la Biblia: cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Por qué no empezar el día de hoy a guardar la palabra de Dios y cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestro rumbo y a frenarnos para no caer en esas tentaciones que estamos cayendo constantemente? Mire, usted se está perdiendo las bendiciones inimaginables, más grandes que usted se puede imaginar. Así que cualquier cosa que pidieres, y yo sé que usted trae alguna necesidad, yo sé que usted ha venido porque tiene una necesidad, pues déjeme decirle, antes de que Dios le supla su necesidad, es necesario pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios, decirle: Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón, aquí estoy tal como soy.
yo no puedo negarte nada porque tú conoces todo. En este momento, yo quisiera que usted le entregue su corazón a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere bendecirlo a usted. ¿Y sabe qué? Dios lo va a bendecir. Dios va a escuchar tu petición. Dios va a abogar por tu causa. Pero es necesario quitar esa barrera de pecado que esté estorbando entre ti y Dios, porque eso es lo que estorba. Cuando tú confiesas tus pecados a Dios, entonces Dios entra a tu corazón. ¿Por qué en este momento no me acompaña en una oración? Siento hacer una oración por usted. Y ahí donde usted está, si tú eres una persona que reconoces que necesitas a Dios, que reconoces que sin Dios no vas a encontrar nada bueno en el camino, que reconoces que sin Dios estás en la oscuridad, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde estás? Como una señal que tú reconoces que necesitas a Dios. Y si tú levantas tu mano y haces esta oración conmigo, te aseguro que Dios va a escuchar tu oración. Hazlo de todo corazón. Hazlo de todo tu corazón con tus propias palabras. Dile así al Señor si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Dile así: Señor Jesús, gracias te doy por dejarme escuchar esta palabra. Yo reconozco que te he fallado. Reconozco que he hecho las cosas a mi manera. Yo reconozco que soy un pecador. Necesito tu ayuda. Yo necesito tu perdón. Ven a mi corazón. Cambia mi vida. Yo te acepto como mi Dios y como mi único y suficiente Salvador. Bienvenido, Dios, a mi corazón. De hoy en adelante tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, Señor. Yo te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Gracias por perdonar mis pecados. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Felicidades, felicidades, porque hoy se ha convertido usted en un hijo, en una hija de Dios. No tema, Dios va a tomar control de toda su vida. Ahora, si hay alguna petición en especial que usted ha traído, hagan una oración todos juntos. Y la próxima semana, una vez más, estaremos juntos aquí, oyendo la palabra de Dios. Nos vemos y la próxima semana nos miramos en esta misma casa.